Bienvenida Iglesia Cita con la Vida a nuestro servicio online. Qué bueno que te hayas conectado para disfrutar de esta cita en casa. No te olvides de compartir este video con todos tus contactos a través de tus redes sociales para así llegar a más personas y que conozcan de Dios. También queremos recordarte que antes de iniciar a escuchar la palabra, prepara un cuaderno y un lapicero junto a tu Biblia para anotar todo lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Vamos a disponer también nuestro corazón y nuestro espíritu para ese mensaje de parte de Dios. Así que acompáñame a orar. Gracias, Señor, por este día que nos has dado, Dios. Gracias porque es un día que tú has creado, Dios, para nosotros. Dios, nos gozamos en este día y nos gozamos por la palabra que vamos a escuchar en este servicio. Sabemos que va a ser de bendición para nuestras vidas y la vida de cada una de las personas que nos escuchan. Señor, oramos por cada corazón, Señor, que va a escuchar esta palabra, que esté dispuesto, Señor, a recibir este mensaje de desafío y de esperanza. Oramos por la vida de nuestro pastor, Señor, de nuestra pastora, Señor. Los bendecimos a tu iglesia, Señor, y ayúdanos a estar sintonizados contigo en este tiempo. Ponemos nuestra mejor actitud y tenemos expectativas del mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola, buenas noches con todos. Le queremos saludar una vez más, darles la bienvenida a través de las redes sociales y gracias una vez más por permitirme poder entrar a vuestros hogares para poder compartir la palabra del Señor. Qué bueno es saber que podemos estar unidos espiritualmente y emocionalmente a pesar de estar separados físicamente, aunque temporalmente. Y esto de temporalmente lo digo porque tanto usted como yo sabemos que esto no va a durar para siempre. Lo lindo, ¿verdad?, es también saber que nuestro Dios, su palabra y su Santo Espíritu no están limitados a través de estas circunstancias que estamos viviendo. Dios nunca estará limitado ni por el espacio ni por el tiempo. Así es que le damos gracias al Señor. Mientras yo estaba preparando este mensaje, vino a mi corazón un versículo de Lucas 7:8 que habla de un centurión romano que en una ocasión tuvo un oficial de su ejército que estaba enfermo, lo cual, ¿verdad?, le llevó a este hombre a llegarse a Jesucristo para pedirle, ¿verdad?, que vaya a verlo a este hombre, a su oficial. Y este hombre le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Jesucristo se quedó maravillado ante esta expresión de fe, una fe tremenda. ¿Por qué? Porque obviamente este hombre, este centurión romano, le dio el mismo valor a la palabra de Jesús que a la persona de Jesús. Así que quiero animarle a cada uno de los que están sintonizando esta reunión a través de las redes sociales, puedan también tener la misma actitud del centurión de darle el mismo valor a la palabra de Jesucristo que a la persona de Jesucristo. Así que vamos a ir a una historia bastante tremenda, preciosa, de donde vamos a extraer varios conceptos y principios de hecho que van a servir a nuestra vida espiritual. Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 8 dice la palabra de Dios: tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios, el profeta Eliseo, había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Claro, Dios le estaba advirtiendo al rey de Israel a través del profeta Eliseo que no vaya a tal lugar o al otro lugar donde los estaban esperando el ejército de Siria, ¿no?, al mando del rey de Siria obviamente, y sencillamente el rey de Israel obedecía lo que el profeta Eliseo le decía, porque se entiende que Dios le mostraba al profeta las maquinaciones que este rey tramaba, planeaba, maquinaba en su cámara secreta, y se la comunicaba obviamente Dios al profeta y el profeta al rey de Israel. El rey de Israel obedecía
al profeta y obviamente el ejército de Israel era librado de una emboscada de parte del rey de Siria, ¿no? Proverbios 22, verso 3, la Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde, pero el simple recibe el daño. Quiero animarle en el nombre de Jesucristo a que podamos entender, ¿no?, de que siempre Dios nos va a advertir acerca de cosas que están por suceder para que nosotros podamos tomar las medidas, ¿no?, necesarias, apropiadas para no sufrir el daño, ¿no?, de lo cual Dios nos está queriendo prevenir. El corazón del rey de Siria se turbó, dice, por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Claro, no era para menos. El rey de Siria, cada vez que maquinaba, cada vez que planeaba ir a un lugar geográfico y allí esperar, ¿verdad?, al ejército de Israel, resulta que él iba al lugar que planeaba ir y no estaba el rey de Israel. O sea, siempre se le escapaba de las manos. Entonces este rey de Siria llegó a pensar, llegó a creer, ¿verdad?, que alguien de su propio ejército se estaba vendiendo de pronto al rey de Israel. Como pasa en algunas guerras, ¿no?, que hay gente que actúan como espías o contraespías, etcétera, o doble espía. Entonces, la Biblia dice que el rey de Siria dijo: ¿no me declararéis vosotros, les está hablando a su ejército, quién de los nuestros es del rey de Israel, trabaja para el rey de Israel? Entonces uno de los siervos le dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. El hombre de Dios, hay un hombre de Dios que está en Israel y ese hombre de Dios tiene acceso a las cosas más ocultas que tú planeas en tu cámara más secreta. Este hombre, ¿verdad?, tiene acceso a ello porque es un hombre de Dios, y el Dios de los cielos, el Dios de los hebreos, el Dios de Israel se lo revela a ese hombre, y ese hombre se lo revela al rey, y por eso que el rey nunca estará a merced de tus manos. Él dijo: bueno, vayan, mirad dónde está ese hombre, para que yo envíe a prenderlo, a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Con todo el ejército que menciona este pasaje, con el que fue el rey de Siria a rodear y a sitiar la ciudad de Dotán, donde estaba, ¿verdad?, pernoctando el profeta con su criado Giasí. Obviamente había una clara diferencia de números y se entiende que humanamente podríamos decir: wow, pobre profeta, definitivamente no hay salida para este hombre. Pero la Biblia menciona que, ¿verdad?, cómo sobrenaturalmente Dios lo libra, que dicho sea de paso, es la misma forma como Dios libra su vida y mi vida, o por lo menos como Dios quiere o quisiera librar la vida suya y la vida mía, sobre todo cuando estamos expuestos a alguna maquinación del enemigo, ¿no?, algún plan maquiavélico que se ha gestado en las tinieblas, en la cámara secreta del mismo infierno, en contra de su vida o de la mía, en contra de la iglesia del Señor, ¿no? Y qué lindo es saber que aún hay hombres o mujeres, ¿no?, que estamos conectados con el Señor y a quienes Dios nos puede mostrar justamente estos planes para poder anticiparnos a ello y no sufrir, ¿verdad?, ninguna pérdida a causa de eso. Ahora, este pasaje que acabamos de leer, ¿no?, Segunda de Reyes 6, del 8 en adelante, lo leí creo hasta el versículo 13. Estos versículos y este pasaje nos muestran algunas realidades. Me gustaría mencionárselos rápidamente. Si bien es cierto, cada una de las cosas que voy a decirles podría ser materia de un tema específico y que habría que desarrollarlo en otro momento, pero se lo voy a mencionar rápidamente porque no es la idea hacer un curso de guerra espiritual esta noche, pero sí para que usted entienda estas realidades. Número 1, la realidad de un reino espiritual e invisible. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender, tanto usted como yo necesitamos entender que hay una realidad de un reino espiritual
e invisible. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas en Colosenses capítulo 1, versículo 16, Pablo dice que hay cosas, escuche, hay cosas que están en los cielos y hay cosas que están en la tierra. Dice que hay, ¿verdad? Hay cosas invisibles y hay cosas visibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados. O sea, hay cosas que son invisibles y cosas que son visibles, pero ambas cosas, ambas realidades, la realidad espiritual invisible y la realidad natural visible, ambas cosas, dice, ambas realidades han sido creadas por medio de Cristo y para los beneficios o para los propósitos, ¿verdad?, de Cristo, ¿no? Esto es muy importante que entendamos. Entonces, a través de este pasaje nosotros vemos literalmente las dos realidades, ¿no?, de la cual estoy hablando. Hay una realidad natural, hay una guerra en el ambiente natural, un ejército contra otro ejército, hombres, caballos, etc. Pero hay también una realidad que nos muestra este pasaje que es espiritual, donde también hay un ejército espiritual de ángeles a favor, ¿verdad?, del profeta y de su criado, y obviamente donde hay un ejército, se entiende, ¿verdad?, que de demonios que están actuando, influenciando a estos hombres de Siria para provocar muerte, robo y destrucción en el ejército del Señor. Ahora, la otra realidad de la cual nos damos cuenta que habla de alguna manera este pasaje es la supremacía de lo invisible sobre las cosas visibles. En Daniel capítulo 4, versículo 17, me gustaría leerlo, pero de pronto por cuestiones de tiempo, sí, yo me estoy guiando acá con mi reloj y me gustaría ir rápido, pero en el 4:17 dice la palabra de Dios, o menciona que el reino de Dios en los cielos está gobernando, ¿no? Tiene autoridad sobre todos los reinos de la tierra. Y es interesante. En Daniel capítulo 10, verso 13 también lea ese pasaje, y Hebreos capítulo 11, versículo 3, donde el escritor a los hebreos nos hace recordar que todas las cosas visibles, todo lo que usted y yo vemos con nuestros ojos, fueron hechos de lo invisible, ¿sí?, por la palabra de Dios, ¿no? Génesis capítulo 1, verso 3 en adelante lo confirma, léalo por favor en su casa. Otra de las realidades que nos muestra esta historia que acabamos de leer es la importancia de conocer y de operar en esta esfera espiritual, ¿no? Qué importante es conocer, así como nosotros conocemos las leyes de aquí, de la Constitución peruana, que cuando nosotros las sabemos, nosotros podemos actuar todos los días respetando esas leyes y nos permiten obviamente manejarnos con esa libertad. Pero cuando uno transgrede por ignorancia alguna ley que está establecida, obviamente somos convictos, ¿verdad?, de esa ley y quedamos presos, obviamente, ¿verdad?, a merced de la ley que acabamos de transgredir. Obviamente en el mundo espiritual también sucede lo mismo, ¿no? Cuando nosotros ignoramos que en el mundo espiritual invisible, en el reino de la luz, si hablamos de Dios, o en el reino de las tinieblas, se mueven toda una serie, hay ejércitos, ¿no? Hay principios, hay leyes. Dios se maneja con sus leyes y principios a su ejército. Satanás también dirige a su ejército con principios, con leyes, etc. Y vemos que si nosotros los mortales, las personas aquí en la tierra, ignoramos cómo operan estas leyes, cómo se opera en el mundo espiritual, obviamente eso puede jugar en nuestra contra, porque no hay peor cosa que ser ignorante de una verdad, ¿no? Por eso que Pablo, cuando escribe a los Corintios en una de las cartas, Pablo dice, pues no ignoramos, refiriéndose a Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. Cuando nosotros ignoramos la forma como Satanás opera, cómo el mundo de las tinieblas opera, entonces nosotros siempre estaremos a merced de ese ataque, a merced del enemigo. ¿Por qué? Porque no hay peor cosa que ignorar cómo se comporta nuestro enemigo. Mas cuando nosotros sabemos cómo se comporta nuestro enemigo, entonces sus ataques serán predecibles y nosotros podemos anticiparnos a esos ataques.
Ahora, la influencia, otra realidad que nos muestra estos pasajes que hemos leído, es la influencia de lo invisible sobre las cosas visibles. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros alabamos a Dios o adoramos al Señor, cuando nosotros tenemos tiempo de alabanza en nuestra casa, etc., mucha gente no lo hace, no tiene estos tiempos, mucha gente no le da la importancia de vida a la oración, a la alabanza, sencillamente porque no entienden, o sea, lo que se mueve en el mundo espiritual a través de estas prácticas sencillas que Dios nos ha dado justamente para tener comunión con Él, pero también para desatar en el mundo espiritual, ¿no? Todo el reino de Dios, todo el reino de lo invisible a nuestro favor. Los recursos de Dios comienzan a estar a nuestra disposición, por decir así, en nuestra ayuda cuando nosotros oramos. Tenemos Hechos capítulo 16, cuando el apóstol Pablo está con Silas en la cárcel, ellos oraron, cantaron himnos y se produjo un terremoto. Usted conoce la historia. Sobrenaturalmente se rompieron las cadenas, los grillos que ataban sus manos y sus pies. Y a la final usted sabe que la historia de esa verdad terminó bien. Pero ¿cómo comenzó todo? Con una acción, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos entendían que había una influencia, que lo invisible, ¿no? desata, o mejor dicho, está siempre influenciando lo natural. Siempre hay la oración, la alabanza, activan cosas en el mundo del espíritu a favor, obviamente, de la necesidad o de la circunstancia que podamos estar necesitando o pasando cada uno. Ahora, la otra realidad que necesitamos entender es la necesidad de hombres capacitados y entrenados, obviamente, en este ámbito espiritual, ¿no? Necesitamos hombres y mujeres que se parezcan a la gente esta de la tribu de Isaacar, que en Primera de Crónicas 12:32 nos habla la Biblia, de que eran gente, a ver, yo lo tengo por acá, dice: todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Imagínense, esta gente, la tribu de Isaacar, los hombres que pertenecían a esta tribu, dice que entendían las señales de los tiempos. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? Tener en la iglesia, tener en una casa, en una familia, personas, hombres o mujeres, que entiendan los tiempos que estamos viviendo y sepan cuál es el mejor camino para seguir. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, mientras hay gente que no sabe qué decidir, mientras hay gente que está desorientada, qué lindo es saber que en medio de una crisis mundial nosotros sabemos qué hacer y qué no hacer también. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿verdad?, entendemos los tiempos y no nos asustamos con el tiempo que estamos viviendo, porque entendemos que estos son tiempos, no son tiempos de juicio, como muchas veces escucho la gente dicen, ¿verdad?, que esto es el juicio de Dios. En lo personal no creo que esto sea un juicio de Dios, porque cuando yo leo los juicios de Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el juicio que Dios trajo a través de un diluvio, ¿sabe una cosa? Cuando los juicios son de Dios, Dios es el autor intelectual del juicio. No son ni chinos, ni americanos, ni de ningún otro país. Este virus, hasta donde sabemos, ¿verdad?, se originó en un laboratorio, ha sido, ¿verdad?, un virus que no era tan nocivo, fue mutado genéticamente, alterado genéticamente a propósito, cosas que usted ya sabe mejor que yo. Sin embargo, nosotros vemos, ¿verdad?, que esta gente, ¿no?, esta gente de los que han hecho este virus, ¿no?, pueden tener ellos sus motivos personales, puede ser diabólico, todo lo que usted quiera, pero en realidad, hermano querido, nosotros sabemos por la palabra de Dios que Dios está bajo control de todo, y eso es lo que hace que nosotros podamos descansar en el Señor, aunque nuestros ojos, aunque nuestros oídos oyen noticias y pareciera que el enemigo está bajo control, ¿verdad? Sin embargo, eso es mentira. En el juicio que Dios trajo sobre la tierra a través del diluvio, no solamente Dios trajo el diluvio, sino que además proveyó un instrumento de salvación, el arca. Y eso me hace acordar lo que dice Santiago, que la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Y si bien es cierto, Dios, cuando trajo el juicio por el pecado de los hombres en la época de Noé, nunca se olvide, ¿verdad?, que Dios siempre tendrá misericordia y siempre va a proveer un instrumento para que se salven aquellos que
deseen, aquellos que quieran, aquellos que entiendan, obviamente, ¿verdad?, que Dios es bueno y que Dios nunca trae juicio para matar por matar, ¿no? La gente que murió no murió porque Dios los mató, no murió porque vino el diluvio, sencillamente murieron porque no quisieron subir al arca, que era el instrumento de salvación que Dios había provisto para la gente, para que no se muera. Dios no quiere que nadie se muera, pero siempre se van a morir algunos. Y esos algunos son los que no quieren, obviamente, aceptar la salvación que Dios les está ofreciendo. Eso es un tema ya de los hombres, de cada uno. Luego en Génesis 19 nosotros vemos, por ejemplo, el juicio que Dios trajo sobre Sodoma y Gomorra. Bueno, Dios también, antes de traer el fuego y azufre del cielo para sepultar a toda esa ciudad que habían rayado en el pecado, la Biblia dice, ¿verdad?, que Él envió un ángel para sacar a una familia, la familia de Lot, ¿no? Y de esa manera Dios muestra, obviamente, cómo cuando Él mandó juicios, para comenzar, no quedó nadie, solamente una familia. Si yo digo, si esto fuera un juicio de Dios, de pronto, ¿verdad?, que tendría que quedar una sola familia y el resto morirse. Pero bueno, este es un tema para otro momento de pronto, solamente quería dar mi punto de vista al respecto. La otra realidad que nos muestra este pasaje es que la necesidad de formar un equipo entre reyes y profetas. Todo rey en la época de Israel, todo rey antes de ir a una batalla necesitaba dirección de Dios. Y me gustaría, por favor, que anote eso en su corazón. Todo rey antes de ir a una batalla en la época de estas guerras, antes de ir a una batalla necesitaba dirección de Dios. No solamente los reyes buscaban la bendición de Jehová, de Dios a través de los sacerdotes, sino también la dirección para hacer la guerra a través de los profetas. Ahora, qué lindo sería, pensaba yo, qué lindo sería si el presidente de la República, si los alcaldes de cada departamento tuvieran como consejeros y asesores hombres de Dios, hombres, ¿verdad?, que entiendan los tiempos, hombres que disciernen por dónde el enemigo está queriendo traer muerte, robo y destrucción a nuestra nación. Pero lamentablemente por ahora me parece que todavía no va a poder ser posible eso, hasta que pues haya alguien del pueblo de Dios que por la gracia del Señor pueda llegar a esas esferas, ¿no?, de gobierno y de influencia, obviamente. Proverbios 21:31 dice la Escritura: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Se da cuenta? El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿De qué nos habla esto? Bueno, un rey podría tener en ese entonces, ¿no?, cantidad de jinetes, caballos, carros, o sea, carretas, carruajes, etcétera, que eran sinónimo de poderío y de poder en ese entonces, pero nunca nos olvidemos de esto. Usted puede ser un hombre hoy en día que tiene dinero, que tiene influencia, que tiene poder económico, etcétera, etcétera, pero si Jehová no es el que le da la victoria, usted está a merced de cualquier circunstancia, igual que cualquier impío. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. La buena noticia de esto es saber que obviamente el pueblo de Dios nosotros no dependemos de nuestras fuerzas, de nuestra experiencia, de nuestra capacidad, porque entendemos que aunque es bueno capacitarse, aunque es bueno, ¿verdad?, saber, y de hecho que lo es, adquirir conocimiento, tener conocimiento, haber ido a una universidad, etcétera, hacer cursos, etcétera, todo eso está bueno, pero necesitamos entender que nuestro éxito, nuestra victoria no radica en esas cosas, en esos recursos, sino Dios es nuestro mejor recurso. Así que quiero compartirle algunos pensamientos que extraje, además de esto que ya le compartí, de este pasaje. Número 1, nosotros necesitamos entender como cristianos que enfrentamos a un enemigo que ya fue vencido en la cruz. Nuestro enemigo ya fue vencido en la cruz. Mientras yo estaba leyendo este pasaje me doy cuenta, el rey de Siria, de hecho, iba a pelear para ver si ganaba esa batalla, esa guerra. El rey de Israel, sin embargo, pelearía sabiendo que la victoria estaba asegurada. Por favor, observe esa pequeña, gran diferencia. Mientras el rey de Siria iba a pelear esa guerra para ver si ganaba, el rey de Israel pelearía esa guerra sabiendo que la victoria estaba asegurada, porque Dios estaba con él. Dios le advertía los movimientos del enemigo, así es que nunca estaría a merced del enemigo, del rey de Siria. ¿Por qué? Porque el rey de Israel
obedecía obviamente lo que el profeta le decía y el profeta anunciaba lo que Dios le mostraba. Escuche lo que voy a decir. La victoria del pueblo de Dios, y anótelo si puede, la victoria del pueblo de Dios dependería de su obediencia, no solamente en ese entonces, sino hasta el día de hoy. La victoria suya, la victoria de Israel y la victoria suya y mía en este tiempo, en cualquier área de nuestra vida, va a depender de su obediencia y de la mía a la palabra de Dios dada a través del hombre de Dios. Amén. En Proverbios capítulo 20, el verso 18, me gustaría leer Proverbios 20, 18. Dice así: los pensamientos con el consejo se ordenan. Los pensamientos con el consejo se ordenan. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido 20.000 pensamientos acá respecto a cómo salir de un problema? Viene alguien y nos aconseja y ese consejo ordena los pensamientos que nosotros estábamos teniendo, que estaban por cualquier lado. Luego la Biblia dice que los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. En otras palabras, un consejero es quien te da dirección. Lo que usted y yo necesitamos en tiempos de guerra, en tiempos de dificultad, es consejo y dirección. De hecho, que Dios levanta consejeros, hombres de Dios como los de Isaacar, que entienden los tiempos y saben cómo plantear una batalla, saben discernir, o sea, ¿verdad?, por dónde vendrá el enemigo, cuál es el origen de un problema, y entonces te darán una dirección correcta para que tú enfrentes la batalla y obviamente tengas la posibilidad de levantarte en victoria. Que dicho sea de paso es lo que todos anhelamos, ¿verdad? A nadie le gusta ir de derrota en derrota, mas la Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, ¿no? Y también Pablo, cuando habla a los filipenses, si mal no recuerdo, él dice que nosotros iremos, ¿verdad?, de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Número 2, el enemigo no tiene ninguna ventaja sobre nosotros a menos que nosotros se la proporcionemos. Este es un punto muy importante. A veces nosotros le echamos la culpa al diablo por cosas que nos pasan, o a los demonios por cosas que nos pasan, de las cuales nosotros somos totalmente responsables. En Juan capítulo 14, verso 30, Jesucristo le dijo a los discípulos: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo es Satanás, y él nada tiene en mí. ¡Qué bárbaro! Uno puede decir, ¿cómo es posible que Satanás nunca pudo hacerle daño a Jesucristo? Muy sencillo, porque Jesucristo no tenía nada que le perteneciera a Satanás en su vida. Primera de Pedro capítulo 5, 8, ¿verdad?, dice: sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién cree que puede devorar el enemigo? ¿A quién cree que puede matar, robar o destruir Satanás? Muy sencillo, a cualquier persona que esté merodeando en su territorio. ¿Por qué? Porque eso es legal. Si usted entra a mi casa esta noche a las 3 de la madrugada y yo tengo un arma y le disparo, dicho sea de paso, este es algo hipotético, más de uno va a decir, uy, este pastor, ¿cómo se llama?, sería capaz de disparar a alguien que entre. Pero hablando de legalidad, hablando a nivel legal, si usted entra a la casa, vamos a poner en todo caso, no a mi casa, a la casa de otro, a la casa de su vecino, usted entró a las 3, 4 de la madrugada por el techo y su vecino agarra una pistola y le dispara y a usted lo mata, ¿sí? ¿Sabe una cosa? Ese hombre no va a ir a la prisión. ¿Por qué? Porque es considerado legal. ¿Por qué? Porque la otra persona ha ingresado a su domicilio. Y se puede alegar que este hombre lo mató en defensa propia. ¿Ok? Y yo me ponía a pensar que esto justamente es de lo cual nos está hablando Pedro, y obviamente Juan 14:30, cuando Jesucristo dice: el príncipe de este mundo viene y él nada tiene en mí, dice, nada tiene en mí. Él no tiene nada que le pertenezca a él. Satanás no tiene nada en mi vida que le pertenezca a él. ¿Por qué? Porque bueno, lo que le da derecho legal al enemigo sobre nuestras vidas es cuando nosotros caminamos, obviamente, y nos movemos en sus terrenos.
Yo puedo disparar, como dije, si usted entra a mi casa. Es legal que lo haga. Yo puedo tocar su timbre hasta cansarme si hay algo mío que está en su casa. Y bueno, y le damos gracias a Dios porque este punto dice, ¿verdad? El enemigo no tiene ninguna ventaja sobre nosotros. Y es cierto, no tiene ninguna ventaja a menos que nosotros se la proporcionemos. Y eso tenemos que ser conscientes. ¿Ok? Número 3. ¿Cómo enfrentar una situación si desconozco cómo se originó? En Juan 5:14 es la historia de un hombre, ¿verdad? Rápidamente vamos a Juan capítulo 5, verso 14, ya estoy por terminar. Dice Juan 5:14, el paralítico de Betesda, un hombre que había estado por muchos años postrado, para 38 años si mal no recuerdo, postrado, y cuando Jesucristo lo sana, le dice, y el que había sido, verso 13 dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, Jesús, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y esto obviamente nos enseña que muchas veces el origen de nuestras enfermedades, el origen de muchas situaciones económicas, matrimoniales, etcétera, sea a nivel familiar, personal, familiar, local, a nivel nacional, ¿verdad? Muchas veces el origen de las desgracias, de todo lo que vemos en ciertos lugares, en algunos más que en otros, obviamente es espiritual, ¿no? Es espiritual. Hoy aún existen muchas cosas que vemos a diario en el mundo natural o físico, pero que se han originado espiritualmente a causa del pecado, ¿no? Cuando hay situaciones en lo natural que no son normales, por ejemplo, pastor, nunca despegamos en lo económico. Hay gente que dice, pastor, nunca despego. Hago una cosa y se me viene mal. Hago otra y todo quiebro. O sea, no sé, estoy piña, dice la gente, ¿no? Otra gente dice, siempre estamos enfermos en la casa. Salgo de una, entro a otra, pero nunca estoy sano. Siempre se me va el dinero, dice, ¿no? Parece que ganara la plata, trajera acá y pareciera que lo guardara en saco roto, como dice también Ageo. Siempre hay peleas en la familia. Mire, cuando hay ese tipo de situaciones que no es normal que sean siempre, que sea el común denominador, ¿verdad? En una vida, en un matrimonio, en una familia, en una ciudad, en una nación, es porque obviamente atrás de todo eso que nosotros vemos con nuestros ojos hay un origen espiritual, que obviamente por causa del pecado, ¿no? El pecado produce enfermedades, el pecado produce muerte, el pecado produce ruina económica, el pecado produce muchas cosas malas. Punto número 3. Tenemos ventajas sobre las maquinaciones del enemigo. Mientras nosotros podemos tener acceso, como hemos visto en el capítulo 6, ¿verdad? de este pasaje de Reyes, de Segunda Reyes, el enemigo no tiene acceso a los planes de Dios. O sea, y por eso que Dios usaba a sus profetas para advertir a su pueblo acerca de las maquinaciones del enemigo. Sin embargo, Dios ahora, en este tiempo, quizá, de hecho, Dios levanta hombres y mujeres con ese don, ¿verdad?, profético, para advertir, para anunciar acerca de cosas que, dicho sea de paso, no es que sean cosas nuevas las que advierten los profetas, dicho sea de paso, no, porque más bien justamente para validar que son profetas de verdad, los que hoy son levantados por Dios, se entiende, ¿verdad?, que lo que anuncian no son cosas nuevas, sino que son cosas más bien que se puede corroborar con la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Dios ahora usa no solamente profetas hombres o mujeres, sino también usa la palabra profética, que es este libro, más segura para advertirnos acerca de los tiempos que vivimos y de los movimientos del adversario en los últimos tiempos, ¿no? En 2 Crónicas 20:20 dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Quizás usted me diga, pastor, yo no creo en los profetas en este tiempo. Tranquilo, no se haga problema. Pero aunque usted no crea en los profetas, en el ministerio del profeta, pero por lo menos crea, según de Pedro 1, 19, 21, que prácticamente es lo mismo, porque dice, ¿verdad?, que tenemos también, dice Pedro, la palabra profética más segura. Si un profeta se equivoca a la hora de profetizar, lo que no se equivoca es lo que está escrito en este libro. Dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Por eso que cuando usted le escuche la palabra de Dios, escúchela con atención, démosle, aprendamos a darle oído, un oído atento, que nuestro corazón, todo nuestro ser esté pendiente de lo que Dios está hablando a través de la persona que nos está hablando. ¿Por qué? Porque Dios va a alumbrar en algún área de oscuridad que haya en tu mente o en tu corazón, y ahí es donde va a arrojar su luz y su verdad, y estas te van a guiar a Dios y obviamente te van a mostrar la salida en Dios para el problema, para la necesidad que usted o yo podamos tener. Pedro dice, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué lindo, le damos gracias a Dios. Y por último, el punto 3 o 4 creo, el enemigo tratará de anular esta palabra de Dios. La voz profética a través de un hombre o la palabra profética más segura, el enemigo va a tratar de impedir que usted escuche a un profeta, a un hombre de Dios, o que usted lea la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra profética o la voz profética sirve para guiar y para librar al pueblo de Dios. También sirve para librarte del temor al enemigo en virtud de que vendrá acompañada de revelación. Y sirve también para producir resultados extraordinarios. Por favor, lea en su casa esta historia hasta el versículo 23. Es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque mientras yo estaba leyendo, yo me gozaba porque veía cómo realmente Dios es tan tremendo. La Biblia dice que cuando se levantó de mañana el criado del profeta, o sea, del profeta Eliseo, Giesí, él dice que vio todo, ¿verdad? Que estaba todo rodeado. Estaban rodeados del ejército sirio. ¡Ay, Señor, qué haremos!, le dice. Y cuando se despierta el profeta Eliseo, sale y él sale tranquilo. Y el profeta, ¿verdad? Y el criado le dice, Señor, ¿qué haremos? Y el profeta ora a Dios y le dice, oh Jehová, te ruego que abra sus ojos para que vean. Obviamente se estaba refiriendo a que Dios abra los ojos espirituales para que este hombre pueda ver la realidad del mundo espiritual en donde ellos estaban rodeados de carros de fuego, del ejército de Dios a favor de ellos, y donde literalmente el ejército de Dios era en cantidad mayor número que el ejército de los soldados de Siria. Entonces por eso que estaba tranquilo Eliseo. Pero me impacta ver cómo el profeta ora para que le sean abiertos los ojos y este hombre pueda tener acceso al mundo espiritual, y al ver lo que antes no veía, obviamente ahora iba a tener una actitud diferente que antes no tenía. Hace un rato tuvo temor porque él solamente estaba viendo con estos ojos naturales, físicos. Ahora también estaba con tranquilidad y tenía paz en el corazón. ¿Por qué? Porque estaba viendo lo que antes no podía ver. Lo curioso es que, bueno, todo está bonito, pero a la misma vez el profeta Eliseo hace otra oración. Señor, le dice, ahora te ruego que hieras con ceguera al ejército de los sirios. Pero esta vez, o sea, mire, el profeta Eliseo oró para que Dios abriera los ojos espirituales del criado Giesí, pero a su vez oró para que Dios ciegue los ojos naturales del ejército de Siria. ¿Por qué? Y la Biblia dice que Dios lo hizo inmediatamente tal como se lo pidió el profeta. Entonces ahí estaban ciegos. Ahí estaba ciego el capitán del ejército sirio y todo el ejército. Entonces se acerca Eliseo. ¿A quién lo estaban buscando? A Eliseo. Pero como no lo podían ver, entonces no sabían quién fuera Eliseo. No lo conocían por voz. Entonces Eliseo se acerca y le dice lo siguiente en el verso 19. No es este el camino. No es ese. Hey, Señor, disculpe, este no es el camino, ¿eh? Este no es el camino que los lleva para donde ustedes quieren ir. Ni es esta la ciudad. Síganme y yo los guiaré al hombre que buscáis. Y los guió hasta Samaria. ¿A dónde los llevó? A donde estaba el ejército de Israel. O sea que el enemigo cayó redondito en la trampa. Y ellos fueron guiados y cuando llegaron a Samaria, donde estaba el ejército de Israel, que eran contra los que ellos querían pelear, ¿verdad? Dice la Biblia, y se hallaban en medio de Samaria, cuando el rey de Israel los hubo visto,
cuando el rey de Israel, que estaba en Samaria, los vio que el enemigo estaba ahí, le preguntó al profeta, ¿los mataré, padre mío? Y él le respondió, no, no lo mate, matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco. Dales pan, agua y dales de comer una buena comida, les dice. ¡Wow! Luego, ¿verdad? Se le abrieron los ojos a estos hombres y se dieron cuenta que estaban en el campamento de los israelitas. Por eso yo puse hace un rato que cuando uno escucha la voz profética, sirve también para producir resultados extraordinarios. Yo estoy seguro que más de uno de ustedes de pronto están queriendo utilizar estrategias, haciendo cursos para que en este 2020 le vaya bien económicamente y puedan salir, ¿verdad?, de la situación que se está llevando adelante, que se ha gestado, que se ha desarrollado a través de esta crisis económica que ya se está viviendo, ¿no? Pero quiero animarle en el nombre de Jesucristo que más allá de pretender buscar la salida en argumentos o enseñanzas de hombres, si nosotros estamos atentos a la palabra de Dios, a la voz profética, a la palabra profética más segura, seguramente Dios nos seguirá advirtiendo acerca de qué no hacer y qué hacer. Quiero animarles en el nombre de Jesucristo a que hagan una oración conmigo. Dicho sea de paso, queremos mandarle un saludo muy especial a toda la familia de Karina y de Martín allá en Trujillo. Ellos, ¿verdad?, toda una familia que nos están siguiendo. Hay como 14, 15 personas que se reúnen para ver este video. Queremos saludarlos desde aquí de Cita con la Vida Perú en Chimbote. Les bendecimos y bueno, espero que la palabra de Dios también pueda servir para que ustedes puedan tomar decisiones en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra y por tu Espíritu Santo precioso y maravilloso, Señor, que siempre nos está guiando, Señor, a toda verdad, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, Dios, para que podamos entender, Dios mío, Señor, tu palabra, tu mente, Dios mío, Señor, para que sepamos, Señor, qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo y qué es lo que no tenemos que hacer. Dios amado, perdónanos por todas las veces, Señor, que hemos buscado de maneras humanas, Señor, resolver problemas que solamente, Señor, pueden resolverse de manera sobrenatural, con tu intervención divina, Señor, para que tu nombre una vez más sea glorificado y el nombre de Jesucristo sea levantado por encima de todo nombre, Dios. Gracias, Padre querido, por este tiempo hermoso que nos has regalado. Y bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas. Y si hubiese alguna persona que nos está viendo desde la comodidad de su hogar y todavía no tiene una relación con Dios el Padre a través de su fe en Jesucristo y en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, le animo desde aquí, desde este lugar, a que pueda hacer una oración en su lugar, en su casa. Pídale perdón a Dios. Él será amplio, dice Isaías 55, en perdonar sus pecados y en limpiar la maldad de su corazón. Dios nunca ha querido matar a los hombres. Dios tiene planes de bien y no de mal para darle un final que usted desea. Que Dios les bendiga, bendiciones y gracias una vez más por permitirme ser la persona que pueda entrar a su hogar para compartir la palabra del Señor. Bendiciones. Nos vemos el día martes a las 8 de la noche y el día jueves también a las 8 de la noche y el domingo, a las 10 de la mañana. Bendiciones. ¡Wow! Tremenda palabra que acabamos de escuchar. Ahora te brindaremos los siguientes anuncios. Tal vez no podemos reunirnos, pero como iglesia tenemos las siguientes responsabilidades. Ahora puedes diezmar y ofrendar a través de una cuenta BCP. O si te quieres quedar en casa, puedes hacerlo mediante una cuenta interbancaria. Recuerda que todos los martes a las 8 de la noche tenemos nuestro podcast Fe en tiempos de crisis. Además, todos los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestro servicio online. Ahora, para todos los padres, el equipo de IPN está preparando canciones, historias y actividades recreativas para todos tus niños. Puedes encontrarlos en Instagram como IPN CCB y en Facebook como Iglesia para Niños CCB. Si tu hijo tiene alrededor de 11 y 12 años, preadolescentes es para ti. Puedes buscarlos en las redes sociales. Ahora, si tienen entre 13 y 17 años, Relevo te está esperando. Puedes encontrarlos en Instagram como relevo.p y en Facebook como Relevo.
Si eres mayor de 18 años, Jóvenes con Propósito es para ti. Puedes encontrarlos en Instagram como jovenesconpropósito.p y en Facebook como Jóvenes con Propósito Perú. Iglesia, queremos que sepas que estamos con ustedes. Por eso te brindaremos un número telefónico para que hagas tus peticiones de oraciones y también consejería. Te animo, Iglesia, a que no bajes los brazos. Este es un tiempo para estar más unidos que nunca. No te pierdas las siguientes reuniones, estamos para servirte.